soy Jason Esteve Gómez Correa y soy profesor de tuba y bombardino de la Escuela de Música de Yecla. Estos instrumentos visualmente todo el mundo los conoce básicamente por su tamaño. Es algo que cuando los ves en la calle y demás ya solo llaman la atención por su tamaño. Pero a la gente no le tiene que dar miedo. Esto es un cacho de metal, esto es muy ligero y es muy fácil de tocar, pesa muy poco. Y luego el bombardino es como su hija. Un bombardino es una tuba pequeña, suena prácticamente igual, suena mucho más agudo. La tuba es el instrumento más grave de la familia viento-metal. Consta de un tubo cónico de unos 5,5 metros que se va haciendo más grande a medida que se acerca a la campana o pabellón. Los primeros instrumentos de metal bajos de válvulas se fabricaron en Alemania y Australia en la década de 1820. Es uno de los instrumentos más recientemente añadidos a la orquesta sinfónica moderna. En 1835, con Wilhelm Friedrich Wipprecht y Johann Gottlieb Mortitz, comenzó su inserción en bandas y orquestas sustituyendo al oficleido del siglo XVIII. El eufonio, cuyo nombre significa sonido agradable o voz dulce, también llamado bombardino, es posiblemente uno de los instrumentos menos conocidos en la música occidental. En Estados Unidos cuesta mucho llamarles bombardino, pues está considerado como una tuba pequeña, una tuba tenor. El bombardino se dice que fue inventado por Ferdinand Sammer de Weimar en 1843, pero también se le acredita a Karl Moritz en 1838 o Adolf Sachs en 1843. Pues aparte del tamaño, lo que diferencia a los dos instrumentos es que con los dos instrumentos se pueden hacer muchas notas de distintos registros y demás, pero lo más característico es que la tuba fue fabricada para hacer las notas graves, porque cuando se empezaron a crear bandas militares y demás necesitaban esas sonoridades graves. Y eso se pudo conseguir con la tuba. Después, posteriormente, se pudo crear el bombardino, que como te has dicho antes, para mí es como el hijo pequeño. Es un sonido más agudo. El bombardino no es para rellenos armónicos. El bombardino es para hacer contracantos, para hacer segundas melodías. A pesar de su tamaño y demás, puede tener la misma versatilidad que una trompeta o que un saxofón. Actualmente en la Escuela de Música tenemos a 6 alumnos, 2 de tuba y 4 de bombardino. La verdad que fue una sorpresa bastante bonita y de hecho tengo a 2 zagales más que se quieren apuntar el año que viene. Eso es un incentivo más tanto para mí como profesor como para la escuela al tener más alumnos de esta asignatura tan desconocida. El proceso de aprendizaje, a mí me gusta enfocarlo desde una manera práctica y divertida, porque al fin y al cabo tú te vas a dedicar a tocar un instrumento, pero tienes que saber cómo. Entonces yo lo que hago, mucha gente lo que hace es, los vieja escuela, sopla, sopla, el instrumento no hace eso. Yo con mis alumnos, por ejemplo, hago muchos juegos. Para empezar desde cero, un alumno que empieza de cero. El primer día ya, por ejemplo, ya yo le enseño a tocar 3 notas con 4 pasos básicos. Es bastante fácil porque además al tener boquillas tan grandes no hay que usar tanta presión de aire y demás. Entonces es bastante rápido el aprendizaje. En unos, ¿qué te puedo decir? 3-4 meses el alumno ya puede estar tocando campanitas del lugar, Feliz Navidad y cosas así, sencillitas. Considerado la tuba como un instrumento de gran tamaño, el aprendizaje de estos instrumentos no tiene que ser necesariamente en edad adolescente o adulta. Para nada, yo empecé con 8 años y hay mucha gente que con 8 años empieza, si quiere cogerse la tuba, empieza con un bombardino a los 8 años y ya cuando pega el estirón se coge una tuba. Yo, por ejemplo, empecé con 8 años directamente con la tuba.
Actualmente la asignatura de tuba y bombardino está becada. Además, en la Escuela de Música de Yecla se proporciona el instrumento durante las primeras etapas de aprendizaje. Ahora mismo la asignatura de tuba y bombardino tenemos la suerte de que es una asignatura que está becada, que es algo que desconoce muchísima gente. Es una asignatura que si el alumno se matricula, lo primero, te dan un instrumento, sea bombardino o sea tuba, tenemos instrumentos para poder dar al alumno. Así que sus padres no tienen por qué comprar un instrumento a la primera. En definitiva, la música y sus infinitos matices de sonoridad, melodías o tonalidades son los que al final pueden influir a la hora de elegir el aprendizaje de un instrumento para, evidentemente, hacer música. Porque cada músico, a este respecto, tiene su propia historia. Yo estaba estudiando música en Colombia, yo empecé con 8 años y una vez vino mi director y me dijo: necesitamos una persona que se quiera dedicar a la tuba porque nos hemos quedado sin tubas en la banda. Y yo me levanté con 8 años, era bajito y gordito, y digo, ¿qué es la tuba? Y de repente me traen un helicón americano y dije, eso tiene que ser para mí. Yo lo quise probar, no sabía si iba a poder con eso por el tamaño, ¿no? Yo era muy enano y sin embargo me cogí el helicón más grande que había y un compañero mío se cogió el más pequeño. Y a los 2 días ya estaba dando mis primeras notas. Ya dije, solo por el sonido, es que me gusta. Es un sonido, lo que te dije antes, es muy armónico, es un sonido que te envuelve. Cuando aprendes a tocarlo es un sonido muy redondo. Cuando llevamos las tubas en los estuches, siempre que nos ven detrás dicen, ahí va una tortuga ninja, pero luego sacas el instrumento del estuche, empiezas a tocar y dices, wow.